Bien, buenos días. Estamos en el capítulo 3 de Colosenses. Vamos a leer una vez más desde los versículos 5 al 17. Adelante, Nancy. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otros tiempos, cuando viváis en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escriba, Excita. y escita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor unos, de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, y a lo que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Muy bien, gracias, Nancy. Bien, pues este es el mismo pasaje que leímos ayer. Aquí, ya lo comentábamos ayer, tenemos un contraste muy marcado entre dos listas, ¿no? La lista negra, podríamos llamar, ¿no?, que es una lista de pecados, y la lista santa, la lista pura, ¿no?, que es una lista de virtudes. Bien, fijaos en estos versículos, el 9 y el 10, ¿no?, que nos habla de dos tipos de identidades. Aquí utiliza la palabra hombre, ¿no? En el fondo está hablando de dos identidades distintas. ¿Cuáles son? ¿Qué identidades son esas? Antes de conocer a Cristo, la vida en Cristo y la vida sin Cristo. Así es, claro. Antes de conocer a Cristo, la vida sin Cristo, ¿no?, y la nueva vida en Cristo. Entonces vemos que hay un cambio, ¿no? Leíamos hace poco aquí ese texto también escrito por el apóstol Pablo, 2 Corintios 5:17, cuando él dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Os acordáis que lo leímos aquí? Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y fijaos que aquí tenemos esas palabras, ¿no? Los versículos 9 y 10, la palabra viejo y la palabra nuevo, ¿no? Viejo hombre y el nuevo, ¿no? Y así es como empezábamos este capítulo, en los versículos 1 al 4, también lo veíamos en el anterior, empezábamos hablando de muerte y resurrección, ¿no? Jesús lo llamó nacer de nuevo. Entonces, a eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de la conversión, ¿no? Es que uno vivía sin Cristo, es decir, no vivía bajo el gobierno de Dios, más bien apartado de Él, ¿no? Y ahí pues entra toda clase de pecados.
Y si no vive uno bajo el gobierno de Dios, pues bajo el gobierno de quien vive, pues bajo el gobierno de uno mismo, ¿no? Y en el fondo bajo la influencia satánica, ¿no? Entonces, pues esa es la vida sin Dios, pero el Evangelio llega a nosotros, llegó un día, el llamado de Cristo, y entonces respondemos. ¿De qué manera? Pues respondemos, decimos, convirtiéndonos, por medio de la fe y del arrepentimiento. Y las palabras que utiliza aquí el apóstol Pablo es que hemos muerto y ahora hemos resucitado en una nueva identidad, para ser una nueva persona. Hemos muerto a quien éramos antes y ahora hemos empezado una nueva vida en Cristo. Es decir, unidos al Señor Jesús, que nos ha salvado, y Él viviendo en nosotros, ¿no? Y esa es la clave, ¿no? Ese es el asunto principal que tenemos en este pasaje, y esa es la transformación del Evangelio, la transformación de la vida en Cristo, ¿no? Que Jesús hace en todos aquellos que le reciben, ¿no? Entonces, ¿cómo era la vida antes? Pues eso es lo que estuvimos viendo ayer, ¿no? Veíamos esa lista negra de pecados. Tenemos en el versículo 5, en el versículo 8, ¿no? Y más, ¿no? Podríamos ir añadiendo pecado tras pecado, ¿no? Que es el estilo de vida que lleva uno cuando no tiene a Cristo en su corazón, cuando no vive bajo su gobierno, ¿no? ¿Os acordáis de algún pecado que mencionamos ayer? De ese tipo de vida sin Dios. ¿Cómo? De vida negra. De vida negra, de la lista negra. La ira, por ejemplo, el enojo, la fornicación, la impureza, uh-huh, los malos deseos. todo tipo de malos deseos, ¿no? La avaricia, etcétera, ¿no? Avaricia, codicia. Uh-huh. Así es. Ahora, según el versículo 6, bueno, en el versículo 5, esto empieza diciendo haced morir, ¿no? Versículos anteriores nos hablaba de que ya hemos muerto a esas cosas, a quien éramos antes, ¿no? Estamos diciendo que eso es la conversión, ¿no? Entonces, todos esos pecados pues ya no forman parte de nosotros, porque hemos muerto. Ya no somos el antiguo Cristian, el antiguo Jaime, la antigua Nancy, esa persona ha muerto, ¿no? Y ahora somos una nueva persona unida a Cristo, ¿no? Pero, hay un pero, ¿no? Seguimos teniendo una naturaleza humana que está corrompida. Un día esa naturaleza ya no la tendremos más, ese es el día de la resurrección, pero por ahora la tenemos, en estos años que estemos en la tierra, ¿no? Entonces, de vez en cuando, pues surgen en nosotros deseos de la antigua naturaleza, de la antigua vida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que Dios espera que hagamos con esos deseos cuando surgen en nosotros? Lo tenemos en el versículo 5 al principio, ¿no? ¿Cómo empieza ese versículo? Haced morir, ¿no? Es decir, que esa muerte que hemos experimentado a nuestra vieja naturaleza debe ser una muerte continua. No es solamente un hecho puntual en nuestra vida en la que nos hemos convertido, sino que diariamente debemos de vivir en esa muerte a nuestro antiguo yo, a nuestra antigua naturaleza, ¿no? Entonces, eso es lo que Dios espera de nosotros cuando surgen estos deseos pecaminosos. El mandamiento de Cristo es que los hagamos morir, ¿no? Es decir, que nos mantengamos en esa muerte a nuestro antiguo yo, ¿no? Al viejo hombre. Claro,
exactamente, ¿no? Difícil para hacer muy bien. Mm, Que uno ya nace, ya digamos nace, se puede decir, con esos deseos, con todo lo que está aquí de mal. claro. De hecho, en la naturaleza humana es imposible. Claro. Solamente Cristo viviendo en nosotros lo hace posible. ¿No? Da el poder de vivir en Él muerto al pecado, ¿no? Bien, ¿qué sucede? Versículo 6. ¿Qué sucede con aquellos hijos de Dios? Se han convertido a Cristo, están viviendo bajo su gobierno, pero vuelven a pecados de su antigua naturaleza y no se arrepienten. Es como que vuelven a lo antiguo y en vez de mantenerse en esa muerte o hacerlo morir o arrepentirse, pues se van a mantener allí. ¿Qué va a suceder entonces? Versículo 6. ¿No va a venir la ira de Dios sobre ellos? Y esa ira de Dios, hay algunas traducciones, como si no recuerdo mal la Biblia, Dios habla hoy, lo traduce como el castigo de Dios. El castigo. ¿No? Es decir, Dios como Padre va a castigar a sus hijos que desobedecen, ¿no? Que vuelven a los pecados de su antigua vida y no se arrepienten, ¿no? Entonces Dios como Padre va a castigar. Bien, decíamos que los versículos 9 y 10 son versículos clave, vamos a decir del 9 al 11, versículos muy importantes, donde vemos esa transformación, ¿no? La conversión, el viejo hombre y el nuevo hombre, ¿no? La antigua naturaleza y la nueva. Ahora, aquí tenemos dos palabras, es la palabra despojado, ¿no? Y revestido. ¿Eso de qué nos habla? Esas palabras se relacionan con qué, ¿no? Eso de despojarse y vestirse, o revestirse. Nancy, ¿qué decías? Estamos hablando de las palabras despojarse y revestirse. Despojarse es, o sea, antes en la antigua manera de vivir tenía todos mis cosas, ¿no? Mis cosas negras, por dicho. Ya. Y al venir a Cristo es como que uno deja esa antigua vida, claro, la desecha, ¿sí? Y por eso dice despojado del viejo hombre, ¿sí? Y dice con sus hechos, o sea, todo con lo que uno, digamos, todos los hechos que ha hecho malos, e intenta dejarlos, ¿no? Porque, digamos, yo creo que con la palabra, llenándose más de la palabra, esto te va a ayudar a ir quitándote poco a poco, ¿no? Porque, digamos, del todo no se cortaría toda esta maldad que tenemos. Sí. Sí, en realidad, sí, yo entiendo lo que dices. Sí. Yo lo diría de esta manera, y es que en la conversión hay un cambio radical, ¿no? Es como que hay una muerte realmente, como se dice aquí, ¿no? Al que hemos sido hasta ese momento, y ahí nosotros renunciamos a todo pecado, ¿no? Y a una vida sin que no estaba bajo el gobierno de Dios, ¿no? Y entonces hay un cambio radical, hay una muerte y una resurrección, ¿no? Pero como tenemos esa naturaleza corrompida, claro, a eso te refieres, claro, pues a veces surgen esos malos deseos de la antigua vida y si les diéramos cabida, si nos dejamos llevar por ellos, pues entonces vamos a pecar, claro. Entonces ahí está la muerte continua, ¿no? El arrepentimiento constante que debemos tener, ¿no? Ahora, fijaos que esas palabras, despojarse y revestirse, son palabras que nos hablan de la vestimenta, ¿no? Que son ilustraciones... De la armadura de Cristo. Ajá, de la armadura o de ropa, ¿no? Claro. En el fondo, pues son ilustraciones que está utilizando aquí el apóstol Pablo para ayudarnos a entender lo que está tratando de explicar, ¿no? Entonces dice que esa conversión es como haberse quitado una ropa,
vieja, sucia, manchada, andrajosa, y haberse puesto una nueva, ¿no? La ropa real, ¿no? De Como, reina. como que el rey ha venido, nos ha llamado, Sí. ¿no? Y te reviste de una reina. Claro. preciosa. Entonces, para entrar en su palacio, pues hay que quitarse la ropa manchada vieja Sí. y ponerse una ropa nueva, limpia, que Él nos da, ¿no? La ropa en la Biblia muchas veces representa las acciones, las obras, los hechos de uno, ¿no? Ahora, fijaos que en ese versículo 10 dice que ese nuevo hombre se va ¿a qué? Se va renovando hasta el conocimiento pleno. Se va renovando. Ujú. Y se va renovando, fijaos que dice, conforme a la imagen del que lo creó. Es como que se va, aquí tenemos como un proceso de crecimiento, ¿no? Uno en la nueva identidad que hemos recibido de Cristo va creciendo y haciendo morir constantemente lo antiguo, ¿no? Adelante. Y va creciendo según qué modelo. Según el modelo de su creador, el modelo de Cristo. ¿Os acordáis cuando leemos en el Génesis que Dios creó a los primeros seres humanos? ¿Cómo dice que los hizo? Imagen y semejanza. A su imagen y semejanza. Es decir, Dios creó al hombre, a la mujer, con la capacidad y el propósito de reflejar a Dios. O sea, en la creación nosotros tenemos el propósito de representar y reflejar a nuestro Creador. Pero ese propósito se vio truncado, ¿no? Y esa imagen se corrompió en nosotros por la desobediencia. Desde la primera rebelión contra Dios, de Adán y Eva, y todas las rebeliones que han venido después, ¿no? De todos los seres humanos, pues esa imagen que Dios puso en nosotros se ha distorsionado, se ha corrompido por el pecado. Y esa capacidad es la que recuperamos en Cristo. Es que en Cristo recibimos la nueva identidad y de nuevo tenemos la capacidad de cumplir con el propósito. Es el mismo propósito del principio, ¿no? Es reflejar por medio de nuestra persona, de nuestra naturaleza, la imagen de Dios. Es representarle a Él en este mundo. Y ahora a continuación vamos a tener la lista de virtudes que representa el carácter de Jesús, que es el mismo carácter que Él imprime en nosotros en la conversión, cuando vivimos unidos a Él. Pero ahí tenemos una renovación, ¿no? Un proceso de crecimiento en la que continuamente, en la vida cristiana, vamos muriendo de nuevo o manteniéndonos en esa muerte al pecado y renovándonos para ser más y más como Jesús, para crecer más y más según su modelo, a su imagen, ¿no? Eso es lo que tenemos aquí, ¿no? Fijaos que en el versículo 11 nos dice que en esa nueva vida, en esa nueva identidad, ¿qué lugar ocupa Cristo? El todo. El todo y en todos. Dice, donde Cristo es el todo y en todos. El capítulo anterior nos decía que Cristo, el anterior no, el primero, que Cristo vive en nosotros.
Ese es, lo que Pablo dice que es el misterio que él anunciaba, como Dios había revelado por medio del Evangelio, y es que Cristo viene a vivir dentro de nosotros. Entonces, en esa nueva vida, Cristo vive en nosotros, Él es todo para nosotros y está en todos, ¿no? En todos los que le hemos recibido. Y ya no importa nada más, no importa ni la nacionalidad, ni la posición social, ¿no? Ni la religión, ¿no? Que teníamos antes. ¿Se entienden todas esas palabras que aparecen ahí en el versículo 11? La palabra escita, ¿conocéis? Escita nos habla de una raza. Era una tribu que venía de la región de lo que hoy en día es Rusia. Bárbaros, se usaba esa palabra para hablar de los extranjeros que no eran griegos. O sea, en el fondo está diciendo que ya no importa ni la raza, ni la nacionalidad, ni la posición social, ¿no? Si uno es esclavo o es un ciudadano libre. En la nueva vida, lo único que importa es si Cristo vive en nosotros y nosotros estamos en Él, o no. Si somos su imagen. Si estamos creciendo para representarle y mejor y ser un fiel reflejo de su imagen, o estamos en la antigua vida, ¿no? Claro, así es. Y la palabra que tenemos a continuación, ¿cuál es? Versículo 12. Vestíos. Vestíos, ¿no? Ahora vienen las características del nuevo hombre, las virtudes de Cristo. Aquí llega el carácter que Dios imprime en nosotros por medio de Jesús. Entonces nos dice que nos vistamos ¿cómo? ¿Cuál es nuestra nueva identidad? Como escogidos de Dios. Escogidos de Dios, santos y amados. ¿Os acordáis cuando Jesús fue bautizado? ¿Qué es lo que Dios dijo? ¿Qué es lo que el Padre... Mi Hijo amado, ¿no? Que lo escuchara. Este es mi Hijo amado, escuchar. Eso lo dijo en el monte de la transfiguración, ¿no? Este es mi Hijo amado, a Él oír. Y en el bautismo dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esa identidad de Jesús es la que pasa a nosotros, hijos amados de Dios. En Cristo nosotros nos convertimos en hijos amados de Dios, aceptados por Él, ¿no? Ahí tenemos lo de escogidos. Ahora que se habla tanto de los ocupas. Y en el Evangelio también sucede lo de los ocupas. Mire que dice que cuando unos espíritus salen de un cuerpo, después quiere ir y buscar otros tantos para volver y ocupar. Entonces, quiere decir que ahora hay ocupas así que se van y ocupan las casas y después vienen, y si de pronto los echan, entonces ese se va y busca más para seguir adelante. Hay personas ocupadas por malos espíritus. Dios, sin embargo, el Espíritu Santo, cuando entra, no es de esa manera, ¿no? No es por la fuerza. Él entra cuando se le invita. Cuando uno está dispuesto a arrepentirse del pecado
y cree en Jesucristo, cree el Evangelio. Entonces así el Espíritu Santo se ve invitado a entrar en la vida de una persona. No es por la fuerza como los ocupas, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos ahora esta lista de virtudes. Fijaos que la primera palabra que aparece ahí hablando de nuestra identidad, al decir escogidos de Dios, lo siguiente es santos y amados. La palabra santos podríamos decir que recoge todo lo que va a venir a continuación. Quizá una de las palabras que mejor describen la naturaleza de Dios es la palabra santo. ¿Qué significa santo? ¿Quién se acuerda? ¿Apartado de qué? De la maldad. Ajá. Exactamente, santo significa apartado. Entonces ese es el significado de esa palabra. Santo es apartado de lo malo, ¿no? De la corrupción, del pecado. Y también en sí tiene el sentido de pureza, ¿no? Apartado de la corrupción y puro, ¿no? Eso es santo. Es interesante notar que en el Nuevo Testamento a los cristianos, a los que están en Cristo, se les llama santos. Entonces, ese es el nuevo hombre. Esa es la naturaleza que recibimos en Cristo. Y esa, a modo de ilustración, en la ropa, que nos dice aquí el apóstol Pablo que nos pongamos como hijos de Dios, como cristianos, ¿no? Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, ¿no? Y entonces ahora viene la lista. Ahora viene el carácter de Cristo. ¿Qué es lo siguiente que tenemos? Entrañable misericordia. De entrañable misericordia. ¿Qué significa, qué es la misericordia? Tener compasión de otra persona, Mm. darle a otra persona que está en necesidad, en enfermedad. O sea que un sinónimo sería compasión. Ayudar a alguien que está en necesidad, que pueda estar enfermo. Exactamente, eso es la misericordia. También otro aspecto de la misericordia es el perdón. Cuando uno perdona a otro, está teniendo misericordia. Y la palabra entrañable, entrañable tiene que ver con la palabra entrañas, de adentro. Entrañable misericordia es una misericordia que sale de adentro, ¿no? Claro. Es como hablar de una misericordia verdadera, profunda. Ajá. Somos conmovidos por dentro y entonces nos movemos para ayudar a alguien, para socorrer al necesitado, ¿no? ¿Cuál es la siguiente palabra? Benignidad. Benignidad, ¿qué es eso? Palabra extraña, ¿no? Que no seamos malos. Que no seamos malos. Viene como de bien. Viene de bien. Un sinónimo es bondad. Decía, en la lista negra teníamos malos deseos, malicia, ¿no? Aquí tenemos lo contrario. Bondad, benignidad, buenas intenciones hacia otros, ¿no? Hacer el bien. También tiene que ver con ser servicial, ¿no? Estar dispuesto a servir a otros, ¿no? Bien, lo siguiente. Humildad. Humildad. ¿Todos entendemos esa palabra? Lo contrario de la humildad, ¿qué es? Orgullo. Hay muchos contrarios, ¿ok?
que son sinónimos. Orgullo, la arrogancia, soberbia, altivez, ¿no? Hay unos cuantos, ¿no? Y la humildad es lo opuesto, ¿no? La humildad, el orgullo hace que uno se ponga por encima de otros, la humildad se pone por debajo para servirles, ¿no? También algunos reconocen definen la humildad como el reconocimiento de la verdad. Cuando reconocemos la verdad sobre nosotros mismos, pues entonces somos humildes. Pues sí, también es importante reconocerlo, porque varias veces pasamos por encima de eso y no nos damos cuenta. Claro. Si hemos hecho bien o hemos hecho mal. Claro. Hay una ley establecida por Dios, que la tenemos en la Biblia en distintos pasajes. Jesús habló de ella también. Y en esa ley tenemos cómo Dios trata al humilde y cómo Dios trata al orgulloso. ¿Cómo Dios trata al humilde? ¿De qué manera? Lo hace resaltar. Lo levanta, ¿no? Lo exalta. O sea, aquellos que se humillan, que adoptan una actitud humilde, Dios los levanta. Eso lo dijo Jesús. ¿Y cómo Dios trata al orgulloso? ¿Cómo? Dios siempre está esperando que lo miren a él. ¿Cómo? Que Dios siempre nos enseñó en Jesucristo, siempre está esperando que lo miren a él. Que lo miren a él. Pero ¿cómo dijo Jesús que Dios trata al orgulloso? El orgulloso queda como de último puesto. O sea, los humildes serán exaltados y los prepotentes, así, serán humillados. Claro. O sea, Dios... En la palabra, los primeros son los últimos y los últimos son los primeros. Ajá. Entonces ahí está exaltada la persona. Claro. Jesús dijo, el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Entonces, Dios humilla a los que se levantan a sí mismos, ¿no? Los que se exaltan con orgullo, con esa altivez, Dios les humilla. Pensando que ellos mismos se pueden hacer por sí solos. Claro, no es así. que se pueden salir con la suya, ¿no? Y que Dios no lo ve. Tranquilo. La Biblia dice que sí, que Dios se encarga tarde o temprano de bajar al que se levanta, ¿no? A sí mismo, ¿no? Con orgullo. De humillar al soberbio. Bien, ¿qué tenemos después de humildad? Mansedumbre. Mansedumbre. Mansedumbre y humildad van de la mano. ¿Qué es la mansedumbre? ¿Es manso? ¿Qué es manso? ¿Y qué significa manso? Manso que no es lo mismo que menso. No, porque esa persona no se altera por cualquier cosa. Manso es tranquilo. No es como una persona que está al tope medio y se le dice alguna cosa u otra. Ya resalta palabras o defendiéndose o se siente ofendido. Claro. Entonces el manso primero recapacita, así le hagan dicho contra él, pero primero recapacita y piensa bien lo que va a hacer o lo que va a decir. Claro, eso es. Hay una ilustración muy clara sobre esto, que es cuando pensamos, por ejemplo, en países como España, ¿no? Lo que es un toro manso y un toro bravo. Todos tenemos una idea de lo que es cada cosa, ¿no? El toro bravo enseguida, ¿qué va a hacer? Embestir, ¿no?
hasta los más. Si le molestas un poco, ahí va con los cuernos, ¿no? Solo con lo que pasa enfrente de él ya Todo le molesta, ¿no? Sí. Claro. Y el toro manso, pues tranquilo, es como una vaca, ¿no? Claro, están ahí tocando de los cuernos, Claro. le abrazan por ahí. Ahora sigue siendo un toro, o sea, la Sí, fuerza claro, la tiene. sí, puede ¿No? sacar la maldad. Claro. Es que hay gente que confunde la mansedumbre, la humildad con ser tonto. Claro. Y se creen que están como haciendo sentirte mal y nada, y estás manso, no es tonto. Claro. Eres... El que uno sea manso no significa que no tenga el poder, ¿no? Claro. De hacer... Claro. Dios para agachar a esa persona a tus pies y que Dios lo permite, lo quiere, así va a ser. O que uno sea manso no significa que no se vaya a enojar en ciertas circunstancias. Por ejemplo, enojarse contra la maldad, ¿no? O abusen de él. Ajá. Bien, pues eso es la mansedumbre. El manso también es alguien que es enseñable, ¿no? Que permite que le guíen, ¿no? Los discípulos mansos permiten que su Señor les guíe, que Jesús nos guíe, ¿no? Y que nos corrija también, ¿no? Lo contrario es la rebeldía, ¿no? Es que uno se cree mejor y no permite que nadie le enseñe, ni le corrija, ni le diga nada, ¿no? Que es una posición de orgullo también, ¿no? Bien, pues todo esto son características de Jesús, ¿no? Y este es el nuevo hombre que nos menciona aquí el apóstol Pablo. ¿Cuál es la siguiente palabra? Paciencia. Paciencia. ¿Qué es la paciencia? Esperar. Ajá. Paciencia es saber esperar, pero no esperar de cualquier manera. Esperar bien, confiando en Dios, ¿no? No esperar quejándose, enrabietado, malhumorado, irritado con todos, ¿no? La paciencia, uno sabe esperar bien, la paciencia también nos conecta con la adversidad. Es cuando uno pasa por la prueba, pasa por situaciones difíciles, duras, o no solamente circunstancias, sino también personas. Cuando uno tiene a su alrededor personas pues que son difíciles, ¿no? Vamos a decir, ¿no? Pues la paciencia hace que uno pues tenga ese aguante, ¿no? Confiando en Dios. ¿Quieres leerlo? Okay. Es la habilidad de hacer la voluntad del Señor y aceptar las cosas a su tiempo. Interesante, ¿no? Aceptar las cosas a su tiempo. Es decir, hay que esperar, ¿no? Bien, el versículo 13 empieza hablándonos también de paciencia, pero utiliza otra palabra, ¿no? Soportaos los unos a otros. Soportándoos unos a otros. Si dice que nos soportemos unos a otros, entonces, ¿qué es lo que eso implica? ¿Por qué hay que soportarse? ¿Qué es lo que vamos a ver en nuestros hermanos a veces? Que todos somos diferentes y pensamos diferentes. Entonces, como la invitación es como a respetarnos, a respetar lo que cada uno piense o haga. ¿Ya? Que todos somos diferentes. Ajá. Hay un dicho que dice que todos los dedos de la mano no son iguales. Ajá. También esto nos
recuerda que todos tenemos debilidades, ¿no? Y que a veces mi hermano o mi hermana va a hacer algo que a mí no me gusta, o que me sienta mal, o que me cae mal, ¿no? Entonces, por eso es necesario tenernos paciencia, ¿no? A veces queremos sacar el hacha, ¿no? Queremos sacar el machete y cortar cabezas, ¿no? A veces fallamos en el sentido en el que, como nos falta paciencia, pues enseguida nos sentimos ofendidos. Entonces, pues ya nos ponemos a la defensiva, contraatacamos. Pero todo eso es una señal de que nos falta paciencia. No significa que no haya que hablar. A veces es necesario eso, pues juntarse con el hermano y hablar. Vamos a hablar en amor y en respeto, pero vamos a hablar, ¿no? Mira, esto que has hecho, que has dicho, a mí me ha sentado muy mal, ¿no? No lo entiendo porque esto pues tal y cual, ¿no? Y así hablando, siempre que sea con una actitud de respeto mutuo, de amor, pues las cosas se pueden aclarar, ¿no? Y a veces pues es necesario pedir perdón, ¿no? Y perdonar. Pero la falta de paciencia muchas veces es la que nos lleva a irritarnos, a ponernos a la defensiva, a atacar, Muchas veces nos falta esto, de soportarnos unos a otros. Otra actitud cuando falta esa paciencia es la de salir corriendo. Este ha hecho algo que no me gusta o se ha portado de esta manera conmigo, pues adiós, ¿no? Ya no voy a juntarme más a esa persona, o me voy de la iglesia, o me voy de la ONG, o... ¿Por qué te vas? Pues por esa persona, ¿no? Eso pasa. Lo mismo, falta de paciencia. Ahora, alguien puede hacer algo muy grave, ¿no? Y si se habla con esa persona y no se arrepiente, no cambia, no pide perdón y ha cometido acciones graves contra otra, pues los responsables tendrán que decirle que se vaya, ¿no? Y eso ya nos ha pasado aquí, algunos que lleváis más tiempo lo sabéis, ¿no? Pero por lo general es esa falta de disposición a soportarnos unos a otros, a la paciencia, ¿no? que hace que tomemos esas decisiones precipitadas que en el fondo lo que van a hacer es truncar nuestro crecimiento, porque Jesús sí que es paciente, ¿no? Y si queremos cumplir con el propósito de representarle bien, poder reflejar fielmente su imagen, su gloria, ¿no? Pues estas son sus características y una de ellas es la paciencia. Jesús fue más allá. Jesús dijo: al que te hiere en una mejilla, ponle la otra. Eso ya es una paciencia extrema, ¿no? Entonces eso es lo que escribe aquí el apóstol Pablo: soportándoos unos a otros. Y lo siguiente, ¿qué es? Que va también de la mano. Perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro. Esto pasa, tenemos queja, ¿no?, de nuestro hermano porque lo ha hecho mal, o pensamos que lo ha hecho mal, pero la instrucción es a perdonar. Dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Ahora, cuando dice que perdonemos, nos pone un ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Jesús contó la historia de un rey que le había perdonado a uno de sus ciudadanos mucho, ¿no?, una deuda muy grande, y que luego ese que había sido perdonado salió y se encontró a otro que le debía a él una cantidad muchísimo menor y no estuvo dispuesto a perdonar. El rey lo escuchó y se enfadó mucho, y cogió a aquel que le había perdonado y dijo: ¿cómo es que yo te he perdonado tanto
una deuda que tú jamás me habrías podido pagar y tú no le perdonas a ese vecino tuyo a una deuda mucho menor, ¿no? ¿No tendrías tú también que haberle perdonado a él, siendo que yo te he perdonado a ti? Y esa es la enseñanza que tenemos de fondo. Cuando alguien peca contra nosotros y nos sentimos ofendidos, deberíamos de recordar que nosotros también hemos pecado contra Dios y Él nos ha perdonado. Entonces ese es el ejemplo que aquí se nos presenta, ¿no? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Jesús lo dijo de otra manera. Jesús dijo, si perdonáis, el Padre os perdonará vuestras ofensas. Si no perdonáis a otros sus ofensas, Dios tampoco os perdonará vuestras ofensas. Qué fuerte, ¿no? Si lo pensamos. Entonces no tenemos excusa para no perdonar. Sí. Dice, pero mira lo que me ha hecho, ¿no? Si es que lo que me ha hecho es súper grave. Debemos perdonar. Dios se encargará de juzgar, de enseñar a cada uno, de castigar si es necesario. Pero nosotros debemos perdonar. Eso es lo que el Señor espera de cada uno de sus hijos, de cada uno de sus discípulos. Y sobre todas estas virtudes, ¿qué es lo que viene? El amor. ¿Quieres leer el versículo 14, Ana? Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Uh-huh. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor. El amor es lo que lo engloba todo. Si bien todo esto está representado o entra en la categoría de la santidad, ¿no? Decíamos que Dios santo, esa palabra le describe a la perfección, sin duda el amor también, ¿no? Esa es su naturaleza. Uh-huh. Y todas estas cosas surgen del amor. Entonces, sobre todo, lo que tenemos que tener en mente es el amor. Y la consecuencia de vivir en amor, ¿cuál es? Tenemos ahí en el versículo 14. El vínculo perfecto. La consecuencia es la unidad. El amor nos une, nos vincula. Si vivimos en amor, vamos a vivir en unidad. Si dejamos el amor fuera de nosotros, ahí entra la división. Entran las peleas, entran las malas palabras, las malas acciones. Uh-huh. Pues esta es la imagen de Jesús. Este es el sentido de la vida en Cristo. Es nuestra transformación a la imagen de Él. Por eso dice que esta es la identidad, la naturaleza que hemos recibido en Cristo, este es el nuevo hombre. Hemos muerto al viejo yo, pero tenemos que ir creciendo, ir siendo renovados a la imagen del que nos creó, según este modelo, ¿no? Y vamos siendo renovados hasta el conocimiento pleno. Fijaos que en la medida en la que vamos conociendo más a Jesús, es por medio de la relación que tenemos con Él que somos transformados en esto mismo. Somos transformados en su imagen. Entonces, una persona que camina con Cristo y que que está desarrollando una relación personal con Él, pues va a ir creciendo de esta manera. Uno va a ver en esa persona que pues crece en paciencia, en humildad, en bondad, en misericordia.
en mansedumbre, en amor. Ahora, si estas cosas no están, si uno no crece en esto o incluso va al contrario, en la dirección opuesta, difícilmente esa persona está desarrollando una relación con Jesús, ¿no? Porque Jesús nos transforma. Fallamos, sí, a veces tropezamos, por eso dice haced morir. Tenemos que mantenernos en ese arrepentimiento diario, ¿no? En esa muerte constante a lo viejo, al pecado. Pero esa relación con Cristo pues nos transforma. Y este es el carácter de aquellos que llevan la imagen de Jesús. De aquellos que llevan a Cristo viviendo en ellos. Bien, versículo 15. Y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamado en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Ajá. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Ese es el estado del nuevo hombre. Dios nos ha llamado a vivir en su paz. Si estamos llenos de inquietud, de preocupación, de agobio, de angustia, ¿no? Algo falla, porque Cristo no es así. El estado de mente, el estado de corazón del Señor Jesús es paz. Y Él cuando entra en nosotros, Él nos trae paz. Entonces también en esto tenemos que crecer. Si vemos que la preocupación nos agobia y se vuelve una carga pesada para nosotros, y nuestra mente está inquieta y no encontramos esa paz, tenemos que acudir a Jesús. Tenemos que dejar nuestras preocupaciones en sus manos, nuestras cargas en Él, ¿no? A veces nos sentimos así porque queremos tanto algo que entonces no podemos estar bien hasta que no lo tengamos. Pero eso puede ser una falta de entrega, una falta de confianza en Dios. Más bien tenemos que contentarnos con su voluntad, sea la que sea, para nosotros. Si nos contentamos con su voluntad, confiando en que Él tiene nuestras vidas en sus manos, que Él nos ama, entonces podemos tener paz. Pasemos por la situación que pasemos. Y esa es la instrucción que tenemos aquí. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Otra forma de ver esto es que si no tenemos paz, debería de encenderse en nosotros una alerta. Algo no anda bien. Quizá la decisión que he tomado no es buena, o la que estoy pensando tomar, ¿no? A veces la paz no es por la preocupación, sino es porque esa es la señal en la que Dios nos está advirtiendo de que ese no es el camino, ¿no? Quizás nos han hecho una propuesta y estamos pensando tomar una decisión, o estamos pensando pues irnos a vivir a tal sitio, o coger tal trabajo, o hacer cierta actividad con ciertas amistades, etcétera, etcétera, ¿no? Cortar con una relación, o empezar una relación, o miles de decisiones que se nos pueden presentar, la estamos considerando, estamos pensando tomar esa decisión, o ya la hemos tomado, pero vemos que la paz de Dios ya no la tenemos, ¿no? Entonces ese es un indicativo de que por ahí no es. Ese no es el camino, ¿no? Por eso dice, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. A esa paz hemos sido llamados. Y entonces añade algo muy importante que a veces lo pasamos por alto, porque nos suena como a poca cosa, que es el qué.
agradecidos. Y sed agradecidos. Ser agradecido es señal de salud en el crecimiento espiritual. Si estamos creciendo bien espiritualmente, vamos a ser personas agradecidas. Agradecidas con Dios, agradecidas con los hermanos. Si no hay ese agradecimiento, si lo que sale de nosotros es queja, es murmuración, es pues todo lo contrario de esa actitud agradecida, es estar exigiendo, pues eso es muestra de que no estamos creciendo bien. El agradecimiento es señal de madurez. También forma parte del carácter de Jesús, de la imagen que Él pone en nosotros, ¿no? Y sed agradecidos. Bien, rápidamente terminamos con los 2 últimos versículos y así acabamos con la sección. Versículo 16, muy importante, ¿qué nos dice de la palabra de Cristo? Vale. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Eso de cantando, ¿no? Con gracia, con salmos, himnos, cánticos espirituales, eso va de la mano del agradecimiento, ¿no? A eso le llamamos alabanza. Entonces la alabanza y el agradecimiento, ¿no?, que van de la mano, pues también son características de Jesús, ¿no? Y de lo que Él quiere hacer de nosotros o hace de nosotros por medio de la relación que tenemos con Él, ¿no? Si estamos en Él, es propio de la nueva naturaleza, en Cristo, ¿no? Pero fijaos qué importante, dice que la palabra de Dios, la palabra de Cristo, more, ¿de qué manera? En nosotros. En abundancia. En abundancia. En abundancia. Es que la palabra de Dios es un componente esencial de nuestro crecimiento. Debemos de estar constantemente recibiendo la palabra de Cristo, meditando en ella, aprendiéndola, poniéndola en la práctica. Si nos cortamos de la palabra de Dios, entonces nos estamos cortando del propio Jesús. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos que permaneciesen en su palabra para ser realmente sus discípulos, ¿no? Entonces, esto que hacemos aquí en el devocional es muy importante. Lo que podamos hacer en casa cuando leemos la palabra, cuando meditamos en ella y la ponemos en práctica, ¿no? Eso es lo que nos va a ayudar a crecer. Bien, y el último versículo. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ahí tenemos de nuevo lo de dar gracias, ¿no? Parece que es algo importante para Dios, ¿no? Que se nos repite, ¿no? Y que todo lo que hagamos o digamos, lo hagamos en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué significa eso? ¿Significa que después de hacer algo digamos en el nombre de Jesús? ¿O qué significa? ¿Qué significa hacer algo en el nombre de Jesús? Hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien. Bueno, que está contigo, ¿no? Que Él está contigo. ¿Qué hacer Que estará contigo. A ver, nosotros nos llamamos hijos de Dios, gracias, pues, las gracias que tenemos, que nos dio por nosotros, ¿verdad? Pero nosotros somos imperfectos. Y entonces le decimos al Padre en el nombre de tu Hijo Jesús, que Él es el único que es totalmente santo,
y digno de mejor dicho, Jesucristo es nuestro intercesor. Entonces por eso le decimos así. Cuando oramos, ¿no? Sí. Ajá. Eder, ¿tú qué vas a decir? Sí, o sea, lo que hacemos tenemos que hacerlo, así sea un trabajo, orar por otra persona, tiene que ser siempre poner a Jesús delante de esa oración, ¿no? No lo hacemos nosotros, sino que es Él el que obra. Y también se hace para agrado a Él, a Él, no agrado a nosotros. Ajá. Así es, ¿no? Todo lo que habéis dicho está bien, pero fijaos, esto se puede explicar de esta manera, y es que hacer algo en el nombre de otra persona, ¿no? Es hacer algo que le represente bien, ¿no? Entonces, al decirnos que todo lo que hagamos lo hagamos en el nombre de Jesús, o todo lo que digamos, nos está diciendo que seamos buenos representantes de Jesús, ¿no? Que le representemos bien. Es decir, todas estas cualidades, todas estas virtudes que hemos estado estudiando hoy, ¿no? Que vienen en los versículos anteriores, pues que vivamos de esta manera. Y así vamos a ser buenos representantes de Jesús. Vamos a reflejar fielmente su imagen. Entonces, siempre que hacemos algo, deberíamos de preguntarnos, bueno, ¿esto es algo que Jesús haría? ¿Esto es algo que le representa a Él? Eso es hacer algo en el nombre de Jesús. Si hacemos algo que no representa a Jesús, que eso no es algo que Jesús haría, que no se corresponde con su carácter, con su amor, con su paciencia, con su misericordia, etcétera, etcétera, pues entonces no lo estamos haciendo en su nombre. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Sí, claro. Bien, pues lo dejamos aquí. Perdona,